Atalía es un personaje bíblico cuya historia merece ser narrada con minuciosidad y exactitud. Hija de Jezabel y el rey Acab de Israel, Atalía proviene de una de las familias más infames de la Biblia. Su madre, Jezabel, es conocida por su idolatría y su feroz oposición a los profetas de Dios, mientras que su padre, Acab, se distingue por su reinado turbulento, su tiranía y sus asesinatos. Ambos figuran entre los personajes más nefastos y crueles de las Escrituras. La conexión de Atalía con la casa real de Judá se estableció a través de su matrimonio con Joram, hijo del rey Josafat de Judá. Esta unión fue una maniobra política para fortalecer las alianzas entre los reinos de Israel y Judá. Sin embargo, también trajo consigo las influencias y prácticas idólatras de la casa de Acab al reino de Judá, sembrando la discordia que desencadenaría eventos tumultuosos en el futuro. Bajo la influencia de Atalía, Joram se desvió de las enseñanzas de Dios, adoptando los caminos idólatras de su esposa, lo que resultó en un reinado caracterizado por la idolatría y la injusticia. Las Escrituras describen su reinado como una era de decadencia espiritual, durante la cual el reino de Judá se alejó cada vez más de los designios divinos. Esta desviación tuvo profundas repercusiones tanto para el rey Joram como para el pueblo de Judá. Tras un gobierno marcado por prácticas malignas, Joram sufrió heridas graves en combate, culminando su reinado de manera trágica. De igual manera, Ocosías, hijo de Atalía y Joram, siguió los pasos de sus padres. Guiado por Atalía, Ocosías perpetuó las prácticas idólatras y los desvíos morales que caracterizaron el reinado de su padre. La Biblia nos relata que Ocosías hizo lo que era malo ante los ojos del Señor, siguiendo los consejos de su madre y continuando el legado de idolatría y rebelión contra Dios. Tras la muerte de su esposo Joram y su hijo Ocosías, Atalía tomó una acción sin precedentes. Asumió el trono de Judá, convirtiéndose en la única mujer en reinar sobre este reino. Su reinado estuvo marcado por actos de crueldad y decisiones despiadadas, destacándose en la narrativa bíblica como un periodo de desviaciones y tumultos. La ambición y determinación de Atalía por mantener el poder a cualquier costo la llevaron a cometer uno de los actos más atroces mencionados en la Biblia, el asesinato de sus propios nietos. Antes de proseguir, les animo a que expresen su apoyo dando un me gusta, suscribiéndose al canal y continuando con nosotros para conocer el emocionante desenlace de esta narrativa. Este acto horrible, descrito en el Segundo Reyes 11, revela la magnitud de la crueldad y desesperación de Atalía. En su intento por eliminar cualquier amenaza a su reinado, no dudó en eliminar a los miembros de su propia familia, los descendientes reales de Judá. Esto incluyó a sus propios nietos, pues estaba decidida a consolidar su poder y evitar cualquier competencia futura. Esta masacre brutal no solo conmocionó al reino, sino que también puso en riesgo la promesa divina hecha a David de un linaje ininterrumpido en el trono. Además de los asesinatos en su familia, Atalía también es recordada por sus acciones contra la casa de Dios. Uno de los aspectos más notorios de su reinado fue su alianza con los sacerdotes de Baal. Esta alianza no fue solo una cuestión de preferencia religiosa personal, sino un acto político y religioso con profundas consecuencias. Atalía promovió activamente el culto a Baal en Judá, una práctica que era vista como una abominación ante los ojos de Dios y un rechazo directo de la fe judía. Su alianza con los sacerdotes de Baal representó una ruptura drástica con las tradiciones y leyes establecidas por Dios, llevando al reino aún más lejos de su fundación espiritual. La historia de Atalía sirve como un recordatorio poderoso de los peligros de la ambición desmedida y la idolatría. Sus acciones dejaron una marca imborrable en la historia de Judá y nos llaman a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Sin embargo, en medio del oscuro y tiránico reinado de Atalía, emerge una historia de valor, fe y preservación, la historia de la supervivencia de Joás. Este nieto de Atalía se convirtió en un rayo de esperanza en tiempos de tinieblas, siendo el único sobreviviente del brutal masacre ordenada por su abuela. Su historia es un testimonio vivo de la providencia divina y del coraje humano. Cuando Atalía emprendió su cruel campaña para eliminar a todos los herederos al trono de Judá, la línea de David estuvo en grave peligro. Pero en un acto de extraordinaria valentía y fe, Josaba, la tía de Joás y hermana del rey Ocosías, tomó una decisión audaz.
Ella escondió al pequeño Joás, que apenas tenía 1 año de edad, en una habitación dentro del templo del Señor. Esta acción heroica de Josaba no solo salvó la vida de Joás, sino que también preservó la promesa de Dios a David de que su linaje no se extinguiría. Durante 6 largos años, Joás permaneció oculto en el templo del Señor bajo el cuidado de Josaba y los sacerdotes fieles. Este periodo de ocultamiento fue crucial no solo para la seguridad de Joás, sino también para la preservación del futuro de la nación de Judá. Mientras Atalía reinaba sin sospechar que el heredero legítimo estaba escondido en el propio templo, la línea de David seguía viva, esperando el momento adecuado para resurgir. La historia de Joás alcanza su clímax en un movimiento audaz y decisivo para restaurar la línea de David al trono de Judá. Este episodio, marcado por la revuelta liderada por Joiada, el sacerdote, es uno de los momentos más dramáticos y significativos de la historia bíblica, simbolizando la restauración del orden y de la adoración adecuada en Judá. Joiada, un sacerdote valiente y visionario, comprendiendo la importancia de mantener la promesa divina a David, organizó una conspiración para derrocar a Atalía y restablecer la línea davídica. Reunió a los capitanes, los caritas, los guardias y a todo el pueblo del reino, formando una alianza para apoyar al joven Joás. Con una mezcla de astucia y coraje, Joiada mantuvo a Joás escondido hasta el momento oportuno, evitando que Atalía descubriera su plan. Este relato no solo es un testimonio de la valentía individual, sino también una poderosa demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, su propósito prevalece. La valentía de Josaba y la sabiduría de Joiada nos recuerdan que la fe y la acción pueden cambiar el curso de la historia, preservando el linaje divino y asegurando el cumplimiento de las promesas de Dios. El punto culminante de la revuelta llegó cuando Joiada presentó a Joás, entonces con 7 años de edad, ante el pueblo de Judá y lo proclamó como rey. Este momento crucial está detalladamente descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Entonces Joiada sacó al niño, colocó sobre él la corona y los emblemas reales, entregaron la ley y lo proclamaron rey. Lo ungieron, aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Joiada y los conspiradores tomaron medidas estratégicas para asegurar la protección de Joás, colocando guardias alrededor del templo y equipándolos para resguardar al joven monarca. La proclamación de Joás como rey marcó un momento de gran celebración y alivio para el pueblo de Judá. La multitud se regocijó con aplausos, toques de trompetas y cánticos, expresando su júbilo por la restauración de la línea de David y el fin del reinado opresivo de Atalía. El capítulo final del reinado de Atalí se desplegó con dramatismo y justicia poética, marcando el término de una era de tiranía y el restablecimiento de la línea de David. La reacción de Atalía ante la ascensión de Joás y el subsiguiente colapso de su gobierno están detalladamente descritos en la Biblia, ofreciendo un final impactante a su turbulenta historia. Al escuchar los sonidos de celebración y trompetas desde el templo, Atalía corrió hacia allí y se encontró con la escena. Joás, el legítimo heredero, siendo proclamado rey. La Biblia captura su reacción con una sola palabra poderosa: ¡traición!, gritó, consciente de que su posición y poder estaban siendo desafiados y que ahora su propia vida estaba en riesgo. Sin embargo, el curso de los acontecimientos ya estaba sellado. Joiada, el sacerdote, ordenó que Atalía fuera sacada del templo y ejecutada. Este acto no solo fue una respuesta a su usurpación del trono y al asesinato de sus nietos, sino también un símbolo del rechazo a las prácticas idólatras y a la injusticia que había traído a Judá. Joiada proclamó en voz alta: «No la maten en el templo del Señor, llévenla afuera y quien la siga que muera». La ejecución de Atalía fuera del templo simbolizó la restauración del orden y la verdadera adoración en Judá. Con su muerte, el reinado tiránico de Atalía llegó a su fin, marcando un punto de cambio crucial para el reino de Judá y permitiendo que la nación comenzara su proceso de sanación y restauración. La ascensión de Joás al trono bajo la guía de Joiada prometía un retorno a las tradiciones y creencias establecidas por David y Salomón, y una renovación de la alianza de Judá con Dios. La historia de Atalía, llena de momentos de tiranía, intriga y redención, ofrece profundas lecciones espirituales. Atalía, influenciada por la idolatría y las prácticas inmorales de su madre Jezabel,
ejemplifica las devastadoras consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. El coraje de Josaba al esconder a Joás y el liderazgo estratégico de Joiada son inspiradores ejemplos de fe y valentía en tiempos de peligro. Nos recuerdan que, incluso en medio de grandes desafíos, la fe en Dios y la valentía para actuar conforme a principios justos pueden conducir a resultados extraordinarios. Espero que hayan disfrutado del video. Por favor, suscribirse al canal, dejar su me gusta y seleccionar uno de los videos recomendados para seguir disfrutando de contenido edificante. Que Dios los bendiga abundantemente.